¿Sabías que alrededor del 30% de la población mundial sufre de algún tipo de alergia? Las alergias provocan síntomas que disminuyen nuestra calidad de vida, llegando incluso a inhabilitarnos en nuestras tareas cotidianas. Existen alergias respiratorias, alergias a la piel, alergias alimentarias y alergias a fármacos. Muchas de estas se pueden prevenir y tratar a veces solo con educación y un cambio de hábito. Hasta hace poco, en Chile no existía ningún centro especializado en el cuidado de las alergias que fuese capaz de integrar todas las áreas relevantes en el tratamiento de estas patologías en un solo lugar. Es por esto que Sinalergia S.A., junto a la Fundación Creciendo con Alergias, la empresa estadounidense Perricone y el apoyo del gobierno de Chile a través de Corfo, se han unido para crear el Centro del Alérgico, un espacio que integra todas las áreas y disciplinas relacionadas con la prevención, tratamiento y control de cualquier tipo de alergias. En el Centro del Alérgico encontrarás lo necesario para solucionar tu problema de un modo integral con inmunólogos, alergólogos y otros especialistas en el tratamiento de las alergias, abarcando todas las áreas necesarias. Una tienda especializada en productos hipoalergénicos no medicamentosos de Sinalergia, incluidos productos de control ambiental, alimentos especiales para alergias alimentarias y dietas sin gluten, artículos para el cuidado personal y muchos otros destinados a disminuir la carga de alérgenos en lugares claves. Consultas médicas con especialistas de primer nivel. Educación al paciente sobre los tipos de alergias y cómo identificar y manejar sus síntomas, test cutáneo y tratamientos. Además, el centro contará con la presencia y apoyo de la Fundación Creciendo con Alergias en materia de alergias alimentarias, contención para los familiares, beneficios especiales para sus socios y guías para mejorar la calidad de vida. Te invitamos a conocer el nuevo Centro del Alérgico, un proyecto único en Chile. Visítanos en Avenida Las Condes 6815, Región Metropolitana. Para información sobre productos, llámanos al 272-16976. Pide tu hora con un profesional llamando al 295-23200 o desde internet en www.centrodelalérgico.cl. Yo soy el Dr. Mardones, trabajo aquí en el Centro del Alérgico y una de las áreas de mayor interés mía es la alergia respiratoria. Llevamos muchos años estudiando cómo es el comportamiento de la alergia respiratoria en Chile y en las distintas ciudades. Y nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que distintas ciudades en Chile tienen patrones diferentes. Lo que pasa en Santiago, la alergia, es distinto a lo que pasa en otras ciudades. Y les voy a contar un poquitito cómo es la alergia respiratoria en Santiago. Santiago, la alergia respiratoria está dada predominantemente por los pólenes. Santiago tiene una humedad relativa en la época de primavera y verano que no es muy alta, por lo tanto se emiten grandes cantidades de polen que vuelan y esas, al estar en contacto con las mucosas, con la superficie respiratoria de los pacientes, le provocan una reacción inflamatoria, ¿cierto?, donde se hincha por dentro todo y la persona empieza con estornudos, se le ponen rojos los ojos, ¿cierto?, lloriquean, tienen secreción nasal, les pica la nariz y eso se llama rinoconjuntivitis alérgica. Por otra parte, si estos mismos pólenes, ¿cierto?, ingresan a las vías respiratorias, se inflaman los bronquios y se estrechan y eso produce que el aire entre con dificultad, el pecho silba y hay un cierto grado de dificultad para respirar y eso es un asma bronquial. Si los alergenos, que no son solo polínicos, son otro tipo, si están en contacto con la piel, generan una dermatitis. Y en Santiago las alergias respiratorias polínicas están dominadas al principio por los árboles, por el plátano oriental, el arce, álamo, olmo, que son árboles urbanos muy frecuentes, que echan mucho polen desde septiembre, principio de septiembre hasta mediados de octubre. Y después empiezan paulatinamente a aumentar los pólenes de los pastos,
Los pastos, cuando se refiere a pastos, se refiere a una familia que son las gramíneas, que incluye el polen de pasto de la casa, como a su vez la mayor parte de los pastos silvestres. Eso que uno ve en los cerros, esta cosa verde que ven en los cerros, esa es la mayor, es pasto silvestre, y eso echa mucho polen, pero lo echa a partir de mediados de octubre hasta noviembre. En este momento cuando estamos grabando esto, ¿cierto? Es 4 de octubre y los pastos de polen, o sea, los polen de pasto todavía están bajos, pero han empezado a aumentar. La próxima semana se empiezan a notar y generalmente en noviembre se llega al pic y con muchos pacientes con alergia. Entonces tenemos pacientes, ¿cierto?, que en Santiago tienen alergia exclusivamente a los pólenes de árboles, por ejemplo el puro plátano oriental. Esa persona va a tener alergia durante el mes de septiembre y parte de octubre. Hay otra gente que tiene exclusivamente el polen de pasto, esa persona va a tener alergia desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. Y si la persona tiene alergia a los dos pólenes, va a tener septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y si además se le agregan los pólenes de maleza, hasta marzo. Ahora, en Santiago la alergia a los ácaros del polvo, que es una alergia de todo el año, se da un poco menos porque hay menos humedad relativa, pero sí se da, y hay comunas en que se da particularmente más, que son comunas más húmedas. Por ejemplo, en Maipú hay mucha alergia a los ácaros, y esas son personas que están todo el año con alergia porque los ácaros viven en las piezas, en los colchones, en las almohadas, en los plumones. Así que ahí se da una alergia todo el año. Ahora, estas alergias de todo el año son más frecuentes también en la costa, donde el clima es, donde hay más humedad relativa. Ahora, respecto si uno nace o tiene que nacer con la alergia, porque una inquietud habitualmente que la gente llega, pero doctor, si yo nunca fui alérgica, ¿puedo a los 35, a los 40 años recién hacerme alérgico? La respuesta es sí, es lo habitual, la persona nace con la predisposición, pero la alergia clínica se desarrolla normalmente, puede ser al año, a los 2, a los 3, pero a los 30, a los 40, a los 50, después de los 60 es un poco menos frecuente que alguien debute con alergia, pero sí se puede. ¿Sufres de asma o alergias? Sin Alergia es una empresa especializada en productos de control ambiental para combatir las alergias como el asma bronquial, la rinitis y muchas otras. Representamos a las mejores marcas de Estados Unidos. Nuestros productos son naturales, no son tóxicos ni dañan el medio ambiente. La mejor manera de contribuir a controlar las alergias y el asma es reduciendo o eliminando los agentes alergénicos a los que estamos más expuestos en nuestro propio dormitorio. La cama es un punto crítico donde nos exponemos a una gran cantidad de alérgenos todos los días. La mejor manera para combatirlos es cubrir el colchón, almohada y plumón con cobertores antiácaros de avanzada tecnología. De esta manera evitamos el contacto de las mucosas nasales, bronquios y piel con los ácaros del polvo. X-Mite es un tratamiento de limpieza para alfombras que además neutraliza y desactiva los agentes alergénicos del polvo, el pelaje de su mascota y algunos pólenes. Hágalo en solo 3 simples pasos. Espolvoree uniformemente sobre la alfombra. Cepille el X-Mite con un cepillo limpio o escoba. Espere 3 horas para permitir que el X-Mite surta efecto, aspire con una aspiradora y listo. Con una sola aplicación del X-Mite mantendrá sus alfombras y tapices libres de agentes alergénicos durante 2 a 3 meses. El spray ADS permite controlar los síntomas de asma y alergias provocados por hongos, ácaros del polvo y la caspa de algunos animales. Puede rociar en sillones, alfombras, tapices, cortinas, cojines y muebles. Con una rociada del spray ADS, su habitación quedará protegida durante 2 meses. Y para telas con colores blancos puros, recomendamos utilizar el spray ADMS. Con una aplicación al mes, mantendrá su habitación libre de alérgenos. Tanto el spray ADS como el ADMS son fabricados con productos naturales. No son tóxicos, no poseen fragancias ni compuestos volátiles y son amistosos con el medio ambiente. Recomendados para el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. El champú para mascotas Pet Plus permite que todos puedan compartir con sus mascotas, evitando los agentes alergénicos de su pelaje.
realice como mínimo un baño al mes con Pet Plus. Puede usarse en perros, caballos, hámsters, hurones y otros animales. No es recomendable para gatos. El champú para mascotas Pet Plus acondiciona y limpia la piel de los animales, neutraliza los alérgenos de la caspa de animal, protege de pulgas y garrapatas, contiene sulfactantes no iónicos, emolientes y bases naturales. Athena Allergy. Nickel Solution previene la dermatitis que a muchas personas les producen los objetos metálicos que contienen níquel, como aros, celulares, relojes, botones de metal, cierres, tijeras, lentes, botones de jeans, cierres de sostén y mucho más. El Nickel Alert testea rápida y fácilmente sus joyas y otros metales para verificar si contienen níquel. Si el cotonito impregnado con 2 gotas de Nickel Alert se pone de un tono rosado al frotar el metal, significa que el producto tiene níquel. Si es así, cubre la superficie de contacto con el Nickel Guard. Debe aplicar 3 finas capas con un intervalo de 15 minutos cada una y listo. Nickel Solution es recomendada por los principales dermatólogos en Estados Unidos para prevenir la dermatitis causada por el níquel. No contiene tolueno, formaldehído ni ftalato, que podrían causar una dermatitis de contacto secundario. El cinturón de vestir Nickel Smart es una excelente solución para los alérgicos al níquel, de línea clásica, cuero fino y fabricado con mano de obra de calidad. Evite las reacciones alérgicas que ocasionan las hebillas que contienen níquel con Sinalergia. Visítenos en sinalergia.cl. Hola, yo soy Daniela Novillo, soy pediatra. Me dedico básicamente al área de alergias alimentarias. Yo tengo un postítulo de alergias de la Universidad de Chile y les voy a contar un poco respecto a la lactancia materna, a su importancia y a su función. La lactancia materna es fundamental para los niños, tiene función nutricional, función que permite crear un vínculo con la madre y función inmunológica. En relación a la parte nutricional, la lactancia materna aporta todos los nutrientes que necesitan los recién nacidos hasta los 6 meses, que es cuando se produce la incorporación de la alimentación complementaria, pero durante los primeros 6 meses de vida los niños no necesitan ningún otro aporte nutricional ni de líquido más que la lactancia materna. Además, la lactancia materna, por ser de la forma que es, digamos, permite generar un vínculo entre el niño y su madre y con esto fomentar el apego y una relación que hace que disminuya el riesgo de depresión postparto, que el niño crezca mucho más tranquilo, mucho más seguro, y además tiene una función inmunitaria que es muy importante. La lactancia materna tiene inmunoglobulina A secretora que permite proteger a los niños contra diversas infecciones. Se ha visto y está demostrado que los niños que se alimentan con lactancia materna tienen menos incidencia de infecciones virales y bacterianas, menos incidencia de diarrea y se enferman muchísimo menos. Además, la lactancia materna los protege contra la alergia a la proteína de leche de vaca. La leche de vaca tiene una proteína que no está presente en la leche materna, que es la beta-lactoalbúmina, que es uno de los principales alergenos que provoca la alergia a la proteína de leche de vaca. Si un lactante ha sido alimentado exclusivamente con leche materna, sin haber estado expuesto a fórmulas en base a leche de vaca, tiene mucho menos riesgo de desarrollar alergia alimentaria. Por otra parte, en los niños que ya tienen el diagnóstico de alergia alimentaria, la leche materna sigue siendo muy importante, independiente si esta está complementada con fórmula hipoalergénica, fórmulas hidrolizadas en sus diferentes tipos. La leche materna y una mamá que hace una dieta de exclusión para poder proteger a ese niño le sigue aportando las inmunoglobulinas, los nutrientes y todo lo que necesita ese niño para poder crecer de una manera adecuada. Así que es muy importante fomentar y proteger la lactancia materna en niños sanos y en niños alérgicos alimentarios.
alergia a los himenópteros. Los himenópteros son un grupo de insectos que abarcan desde las hormigas, pasando por las abejas, abejorros y hasta las avispas como las chaquetas amarillas. Dentro como de los más comunes que uno ve son las reacciones secundarias a las picaduras de abeja y chaqueta amarilla, y son las que llevan normalmente a los pacientes a consultar. Existen varios niveles de reacciones, desde reacciones más locales a reacciones más sistémicas, y ese tipo de reacción van a ver el riesgo que tiene un paciente de tener una reacción alérgica severa a estos y según el tipo de compromiso que tenga, va a haber el riesgo que va a tener el paciente hacia una reacción severa frente a las picaduras de estos insectos. La consulta más común es la reacción clásica que uno tiene cuando le pica una abeja, que es un aumento de volumen localizado, muy rara vez más de 10 centímetros, secundaria a una picadura de abeja. El máximo de molestias se alcanza alrededor de las 24 a 48 horas, y esto alrededor de los 10 días cede espontáneamente. Esta reacción es esperable y es secundaria, puede ser mediado por el sistema inmunológico o no, por todas las cantidades de toxinas, digamos así, o elementos alergológicos que existen en la picadura de abeja. Pero si esta reacción ya empieza a ser más severa y después de una picadura de abeja los pacientes se empiezan a sentir mareados, o se empiezan a ahogar o de frente se desmayan, debería uno estar pensando en una reacción sistémica por picadura de abeja, la que en los adultos o adolescentes no viene con las clásicas presentaciones de ronchas en todo el cuerpo, y hace que muchas veces los pacientes no crean que haya sido una reacción alérgica real. ¿Qué hacer en el caso de que haya una picadura de abeja? Bien, lo más importante es cómo sacar correctamente la lanceta, porque la lanceta hay que sacarla en los primeros segundos y sin apretar la bolsita donde tiene todos estos elementos, porque uno, si aprieta esa bolsita, va a meter a nivel de piel, o a nivel en realidad o por la piel, va a meter todos estos elementos que van a ser los que van a dar una reacción mayor y más alergia. Entonces lo que hay que hacer es sacarla desde donde está introducida con la uña hacia afuera. Ya no agarrarlo desde donde está la bolsita y hacia afuera, porque de esa manera uno apretó y metió todos los elementos hacia adentro. De ahí poner el frío local. En el caso de los pacientes que tienen reacciones alérgicas, debieran inmediatamente tratarse con la adrenalina si es que esta indica tenido reacciones severas, y a largo plazo se puede ofrecer una inmunoterapia para que no tenga una reacción severa en la próxima picadura. Hay que destacar que el riesgo va aumentando después de cada picadura, por lo tanto, si es que al principio de verano le pica una abeja y tiene una reacción sistémica, el riesgo de que haya una nueva reacción anafilactoide severa dentro de la próxima picadura, dentro de ese verano, es mucho más severa así que ya han pasado varios años. Esto se va perdiendo. Y eso es especialmente importante considerarlo en los niños. Entonces, si es que uno tiene una reacción severa, lo ideal sería evaluarse por algún alergólogo y ver el tratamiento correcto para evitar complicaciones futuras durante el verano.
quién afecta la dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica puede afectar a cualquier persona, pero es mucho más frecuente en niños que en adultos. Más o menos 10 veces más frecuente en los niños. Se calcula que aproximadamente un 20% de los niños pueden tener dermatitis atópica, mientras que en los adultos solamente un 1 a un 3% de ellos desarrollan esta enfermedad. Así también la enfermedad puede variar en su gravedad. Hay pacientes que tienen dermatitis atópica leve, pacientes que tienen dermatitis atópica moderada y otros que tienen una dermatitis atópica severa. Lo que se sabe y lo que se ve en general es que cuando empiezan en los niños, generalmente parte en los lactantes, es decir, un niño menor de 6 meses ya debería comenzar con la dermatitis atópica. Y en esta edad tiene ciertas características en cuanto a su distribución. Afecta principalmente la cara, se va extendiendo desde las mejillas hacia el borde de las orejas, puede afectar la frente, el mentón y también el cuero cabelludo, donde se mezcla un poco también con la dermatitis seborreica. Siempre una característica es que se respeta el borde nasolabial. El triángulo entre la nariz y el labio generalmente no se ve comprometido y eso es una característica de la dermatitis atópica. A veces los niños también tienen a esta edad eczema en los brazos, en la parte extensora de los brazos, pueden tener en la parte alta del tronco y pueden tener también ciertas regiones de las piernas, sobre todo en las regiones extensoras de las piernas. A medida que el niño va creciendo, entre los 2 años y los 12 años, estas lesiones van cambiando de ubicación. Puede mantenerse leve en la cara, pero en las zonas extensoras va cambiando y empieza a tener protagonismo en las zonas flexoras, es decir, los codos, la zona flexora de los codos, la parte trasera de las rodillas, la zona flexora de las piernas principalmente. Típicamente la dermatitis atópica se puede ir mejorando, a veces se pasa incluso totalmente a la adolescencia. Y los adultos, cuando se ha arrastrado una dermatitis desde los niños y llega a adultos, es porque la dermatitis ha sido muy severa, muy refractaria al tratamiento y generalmente son las dermatitis más complicadas las que llegan y se mantienen a lo largo de toda la vida. Pero también hay un segundo brote de pacientes que no tuvieron dermatitis atópica cuando eran niños y que puede partir en la adultez. Y en estos casos se parece más a la dermatitis que presentan los niños mayores, es decir, da compromiso principalmente de la zona flexora, ya sea en los brazos, en las piernas, en la parte de atrás de la rodilla, en el caso de las piernas y en los codos, en el caso de los brazos. A veces se va mezclando y también pueden tener compromiso cutáneo, pero a diferencia de los niños, en el caso de los adultos, cuando hay compromiso cutáneo, principalmente compromete los ojos, la región de los párpados, la región de la boca y el cuello. Esas son las localizaciones más típicas de la dermatitis atópica del adulto. La Fundación Creciendo con Alergias ha luchado por conseguir logros tan importantes como el subsidio estatal de las fórmulas para alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Abogó también por lograr que haya una ley de etiquetados que obliga a estipular si los productos procesados contienen algunos de los 8 alimentos considerados más alergénicos. Y hoy también logró convertirse en el único importador de autoinyectores de adrenalina y mantiene un stock permanente disponible para vender a quien lo requiera. Respecto al fármaco, cualquier paciente que lo necesite puede escribirnos, contactarnos, viene con su receta y nosotros se los vendemos. Hay formas de hacerse socios de la Fundación justamente para seguir apoyando estos programas, porque cuando salen este tipo de situaciones que nos obligan a actuar inmediatamente y actuar rápido, por ejemplo, para no desabastecer de este fármaco aún en ese momento se necesitan recursos inmediatos. La Fundación opera en las instalaciones del Centro del Alérgico, en Las Condes, donde atienden destacados especialistas y se realizan modernos exámenes asociados a las alergias. Lo último que ha aparecido, aparte de lo tradicional, digamos, como el test cutáneo y la IgE específica, es hacer lo que se llama el diagnóstico a través de moléculas, componentes moleculares. Dependiendo del tipo de molécula en ese alimento que le está dando la alergia a la persona, es el pronóstico. Sabemos ahora que hay algunas moléculas, por ejemplo, si tú tienes alergia a la leche, hay algunas moléculas que son índice de que esa alergia se te va a pasar,
que vas a tener un tiempo con la alergia y se te va a pasar. Sin embargo, si tú tienes alergia a otra molécula, ese es un marcador de que tu alergia no se va a pasar, sino que va a permanecer. Acá tenemos nuestro refrigerador donde está lleno de alimentos, pero que yo puedo comer, y la mayoría son como saludables. ¿Cómo se aprende a vivir con el riesgo de anafilaxia? Los caminos han sido súper distintos. Cuando él era chico, por supuesto que uno estaba siempre preocupado de qué es lo que come, de que no vaya a tomar algo que no pueda comer, enseñándole a él también. Pero Juan Pablo hoy día tiene 12 años y la vida se nos enfrenta de una manera distinta. Empieza a salir, empieza a tener que él preocuparse por portar su autoinyector de epinefrina, empieza a tener que preocuparse por temas tan del día a día, puede ser, o de la adolescencia, como es el empezar a conocer niñitas, los besos, que la niñita no haya comido, por ejemplo, algún fruto seco, que no haya tomado leche, porque incluso ese contacto le podría provocar a él también una anafilaxia. Las que son no inmediatas, sino tardías, ¿cómo se tratan? El tratamiento principal es eliminar el alimento que produce los síntomas. La terapia de desensibilización, que consiste en dar a probar pequeñas cantidades de lo que provoca alergia en un ambiente controlado, es la que finalmente ayuda a tolerar bien ese alimento. Esto también se hace en casos de anafilaxia, para ir disminuyendo el riesgo al consumir un producto prohibido de manera accidental. ¿Ese niño puede en la vida adulta no ser alérgico? Lo más probable es que ese niño no vaya a ser alérgico a esos alimentos. O sea, es muy raro el niño, sobre todo en los que tienen estas alergias tardías, que mantenga la alergia tardía a nivel de, o sea, cuando van creciendo en periodo escolar o adolescencia. Eso es muy raro. Y normalmente esta alergia tiende a pasar durante los 2 primeros años, 3 años. Hay niños que son más rápidos o menos rápidos en tolerar el alimento. Posteriormente en la vida sí se pueden hacer alérgicos a otras cosas, pero eso es imposible saberlos. Los antecedentes familiares son el principal factor de riesgo. Si uno quisiera aminorar el riesgo de tener un hijo alérgico, habría que evitar tener un parto prematuro y promover el parto vaginal, así como también ingerir antibióticos solo en casos realmente imprescindibles. ¿Qué otro consejo le daría a las mamás que están recién empezando este camino, están con todos los nervios y la incertidumbre? Primero, confiar en la intuición y buscar y seguir buscando hasta encontrar un especialista que valide lo que uno está percibiendo. Y el otro especialista que yo recomiendo es un nutricionista experto en alergia alimentaria. Y el tercer consejo que yo daría es lograr transmitir al entorno cercano de qué se trata esto, porque a mucha gente le pasa que ha logrado estabilizar a sus hijos, pero va a comer a la casa de la mamá y la mamá le da helado para que pruebe y la guagua se desestabiliza totalmente. Si uno no tiene apoyo del entorno cercano, se hace súper difícil. Más chicos uno tiene que estar con ellos, pero en la medida en que uno les va enseñando, ellos solo se van dando cuenta, porque además ellos también saben cuando las cosas les caen mal y ya no quieren sentirse así de mal. Y por lo tanto, la invitación siempre es a que las mamás traten de decirle a su entorno: mi hijo es un niño normal, solo tiene esta enfermedad, ayúdenme a que no coma lo que no puede comer. Y eso los hace súper integrados, súper participativos y niños súper felices. Ahí lo que estamos haciendo es llenar el parche con los alimentos que vamos a testearle al paciente, ¿ya? En estos parches nosotros podemos testear tanto líquidos como alimentos. Si nosotros queremos testear líquidos, debemos poner un filtro, como se ve ahí en el primer pocillo, para que el filtro contenga el líquido, ¿ya? Y lo importante es además que el alimento ojalá no rebalse los bordes del parche, para que así, si la reacción es muy extensa en el paciente, no se vayan a superponer las reacciones. En este caso, menos mal que el paciente tiene los tatuajes justo en el tercio medio de la piel. Obviamente en zonas donde hay tatuajes no podemos aplicar un parche. Tampoco podemos aplicar el parche en esta zona en todos los pacientes, independiente que haya tatuaje o no, porque la sensibilidad en esta zona de la piel es distinta, ¿ya? Por lo tanto, siempre tenemos que utilizar esta parte de los homóplatos, ya bajito las escamas. Entonces, también lo otro importante es que la piel tiene que estar sana. No puede ser una herida, por ejemplo, en pacientes con dermatitis atópica, porque las reacciones que uno ve a las 48 y a las 72 horas son muy similares a la piel de los pacientes con dermatitis atópica.
Entonces uno de los principales requisitos para este examen es que la piel del paciente tiene que estar sana y el paciente tiene que estar sin consumir corticoides por lo menos 7 días antes del examen. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es limpiar la piel con una solución de alcohol, ¿ya? Para eliminar todo tipo de suciedad. Va a sentir algo helado en la espalda, ¿ya? Okay. Entonces aplicamos este parchecito en la espalda. ¿Ya? Lo que yo hago es además colocar una marca aquí, que este es mi control negativo, ¿ya? En un test de parche siempre tenemos que incluir un control negativo, que en este caso es suero fisiológico el 0,9%, a diferencia del PIC test, que también debemos incluir un control positivo, que en este caso sería histamina. En este caso el paciente no se puede mojar la zona durante los días que dure el examen. En este caso las lecturas se hacen a las 48 y a las 72 horas posterior a la postura del parche. Durante estos días, como les decía, el paciente no se puede mojar la espalda, además tampoco puede consumir los corticoides que ya había suspendido 7 días antes previamente. ¿Ya? Lo otro importante es que el paciente tiene que estar pendiente de que el parche no se despegue ni ninguno de estos pocillos pierda contacto con la piel. La idea es que estos alimentos que están en estos pocillos estén en contacto con la piel durante las 48 horas en que el parche está en contacto con la piel, ¿ya? Para que así se produzca la reacción. Si esto llegase a despegarse o cualquier alimento pierde contacto con la piel, yo no puedo hacer una lectura de eso, ¿ya? Porque no voy a saber en qué momento del examen se perdió ese contacto. Ya entonces se le dan las instrucciones al paciente y el paciente se va para su casa con una vida semi-normal. En el fondo esto puede picar un poco, puede molestar, pero la verdad es que los beneficios de un test de parche son mucho mayores a las molestias que el paciente pudiese sentir durante 2 días. Ahora, el tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento de las alergias respiratorias? El tratamiento de las alergias respiratorias consiste en general en 3 elementos importantes. Uno, que es el control ambiental, o sea, tratar de modificar las condiciones ambientales para que la persona esté menos expuesta a lo que es la alergia. Por otra parte, los remedios, los fármacos, ¿cierto? Que son cada vez mejores, dan menos sueño, etc. Ahí están los antihistamínicos, los corticoides inhalados, antileucotrienos y otras cosas, digamos, plasma, inhaladores. Y por otra parte, un tratamiento que es etiológico, porque los remedios son más bien sintomáticos. Pero hay un tratamiento de la causa que se llama inmunoterapia, que es un tratamiento muy interesante, que resulta bien no en todos los pacientes, pero en algunos pacientes que si uno los selecciona muy bien, puede ser una muy buena alternativa de ir curando la alergia. Y dependiendo de cada paciente, uno verá cuál es el énfasis. Por ejemplo, si uno tiene un paciente que vive en un lugar donde hay mucho ácaro, ¿cierto? Porque el clima es húmedo, porque hay calorcito, porque no se mueven mucho las cosas como las casas en la playa, ahí el control del ambiente es importante. Por supuesto que los medicamentos también, ¿cierto? Pero uno puede controlar el ambiente y algunos elementos que se ha visto científicamente que resultan. Por ejemplo, hay unos cobertores que son especiales para los ácaros que últimamente se ha demostrado que incluso evitan las hospitalizaciones, disminuyen de manera muy significativa la posibilidad de que los niños sobre todo se hospitalicen. Después, en el caso de los pólenes, lo central ahí y el énfasis está en los remedios, y en algunos pacientes que tienen alergia a determinados pólenes se puede hacer inmunoterapia. Y bueno, eso es un poquito los énfasis que dependiendo de cada paciente. El spray ADS permite controlar los síntomas de asma y alergias provocados por hongos, ácaros del polvo y la caspa de algunos animales. Puede rociar en sillones, alfombras, tapices, cortinas, cojines y muebles. Con una rociada del spray ADS, su habitación quedará protegida durante 2 meses. Y para telas con colores blancos puros, recomendamos utilizar el spray ADMS. Con una aplicación al mes, mantendrá su habitación libre de alérgenos. Tanto el spray ADS como el ADMS son fabricados con productos naturales. No son tóxicos, no poseen fragancias ni compuestos volátiles y son amistosos con el medio ambiente. Recomendados para el asma, la rinitis y la dermatitis atópica.
Alfonso Losli Grant, soy inmunólogo y voy a hablarles un poco sobre dermatitis atópica. Bueno, ¿qué es la dermatitis atópica como concepto? Como concepto general, la dermatitis es una inflamación de la piel. Hay muchas causas por las cuales la piel se puede inflamar. Por ejemplo, por el sol, por quemaduras, por traumas podemos tener dermatitis. Pero específicamente la dermatitis atópica es una inflamación que se produce por el propio sistema inmunológico del paciente. Es decir, son las células de nuestro sistema inmunológico los que generan esta inflamación en la piel. Ahora, esta inflamación tiene algunas características, principalmente que es una inflamación crónica, es decir, es una enfermedad crónica de la piel y que pasa por periodos donde tiene brotes, periodos con exacerbación y otros periodos en que el paciente siente cierta mejoría. La dermatitis atópica tiene dos síntomas que son básicos o son principales. Uno es la piel seca y el segundo es la piel que pica. ¿Ya? El paciente tiene resequedad de la piel y tiene prurito intenso que generalmente aumenta por las noches. Esto lo tienen todo el tiempo. Y sobre esta base de una piel seca y que pica, los pacientes van presentando diferentes episodios de brote o exacerbaciones, en los cuales aparece lo que nosotros llamamos eczema, que son unas placas de color rojo, eritematosas, donde aparecen unas pequeñas vesículas. Estas vesículas se revientan y liberan un líquido pegajoso que va generando, cuando se va secando, una costra sobre la piel. Ahora, esta costra que va quedando, después se va a ir pasando, va a mejorar nuevamente la piel, el paciente va a pasar por un periodo de remisión y un tiempo después va a volver a exacerbarse y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, al tener estos episodios agudos, recurrentes, la piel va a ir cambiando con el tiempo y se va engrosando, se va poniendo de un color más oscuro y se va poniendo muy seca. Entonces, con el tiempo nosotros vamos a tener lesiones agudas, el eczema, sobre una piel que ya está modificada, que nosotros llamamos lichenificada, que es esta piel dura, acartonada y con un color generalmente más oscuro. Bueno, las alergias han aumentado mucho en los últimos años. Antes la alergia era una verdadera rareza, digamos en 1800 y tanto era una cosa rara. Hace 40, 50 años atrás, yo en el colegio me acuerdo que en tercero o cuarto medio tenía un compañero de curso que era alérgico. Actualmente en un colegio por lo menos hay un 20% o sea, de 40 niños hay 10 por lo menos. 10 que tienen una alergia tanto a la primavera o otras cosas, y lo que se ha visto ahí es que influyen muchas cosas, influyen cuestiones externas, o sea, la carga genética por supuesto, pero los genes no se han modificado tanto en tan poco tiempo, entonces influye la carga externa, o sea, de hecho lo que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Estamos muy expuestos a determinados pólenes urbanos que no debería ser, o sea, esta carga de plátano oriental que hay es enorme. Y la biodiversidad que hay de lo que respecto a lo que nos rodea en términos vegetales, en términos también de la flora bacteriana, que es una cuestión que se ha ido viendo, se ha ido empobreciendo mucho, y eso entonces ha generado mayor propensión a alergia. Y hay causas internas también, por ejemplo, lo que se ha investigado mucho, lo que es la flora bacteriana interna, y se ha visto que en la medida que hemos ido perdiendo bacterias intestinales, bacterias en la piel y bacterias en el sistema respiratorio, que eso se ha ido por la dieta, por cómo nos rodeamos, por los antibióticos, etc., el sistema inmunológico ha ido dejando de ser muy certero en sus respuestas y se ha empezado a equivocar. Entonces, en vez de reconocer un polen como algo normal, algo sano, lo empieza a reconocer como si fuera un enemigo, una amenaza. De hecho, la reacción inflamatoria que se produce contra el polen es una reacción que es muy similar a la que se producía antes con los parásitos. Pero ahora no hay parásitos. Entonces, esta falta como de entrenamiento del sistema inmunológico ha hecho que esté generando respuestas erróneas, que son las alergias.
y muchas otras enfermedades inflamatorias, no hablo solo de la alergia, incluso la diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn en el intestino, para que hablar de la alergia alimentaria, todos al parecer tienen un poquitito esta razón de fondo, que es esta pérdida de la biodiversidad, tanto en el ambiente externo como en nuestra flora intestinal, que hace que el sistema inmunológico esté generando estas respuestas inflamatorias aberrantes. Athena Allergy. Nickel Solution previene la dermatitis que a muchas personas les produce los objetos metálicos que contienen níquel, como aros, celulares, relojes, botones de metal, cierres, tijeras, lentes, botones de jeans, cierres de sostén y mucho más. El Nickel Alert testea rápida y fácilmente sus joyas y otros metales para verificar si contienen níquel. Si el cotonito impregnado con 2 gotas de Nickel Alert se pone de un tono rosado al frotar el metal, significa que el producto tiene níquel. Si es así, cubre la superficie de contacto con el Nickel Guard. Debe aplicar 3 finas capas con un intervalo de 15 minutos cada una y listo. Nickel Solution es recomendada por los principales dermatólogos en Estados Unidos para prevenir la dermatitis causada por el níquel. No contiene tolueno, formaldehído ni ftalato, que podrían causar una dermatitis de contacto secundario. Alergia a los himenópteros. Los himenópteros son un grupo de insectos que abarcan desde las hormigas, pasando por las abejas, abejorros y hasta las avispas como las chaquetas amarillas. Dentro como de los más comunes que uno ve son las reacciones secundarias a las picaduras de abeja y chaqueta amarilla, y son las que llevan normalmente a los pacientes a consultar. Existen varios niveles de reacciones, desde reacciones más locales a reacciones más sistémicas, y ese tipo de reacción van a ver el riesgo que tiene un paciente de tener una reacción alérgica severa a estos y según el tipo de compromiso que tenga, va a haber el riesgo que va a tener el paciente hacia una reacción severa frente a las picaduras de estos insectos. La consulta más común es la reacción clásica que uno tiene cuando le pica una abeja, que es un aumento de volumen localizado, muy rara vez más de 10 centímetros, secundaria a una picadura de abeja. El máximo de molestias se alcanza alrededor de las 24 a 48 horas, y esto alrededor de los 10 días cede espontáneamente. Esta reacción es esperable y es secundaria, puede ser mediado por el sistema inmunológico o no, por todas las cantidades de toxinas, digámoslo así, o elementos alergológicos que existen en la picadura de abeja. Pero si esta reacción ya empieza a ser más severa y después de una picadura de abeja los pacientes se empiezan a sentir mareados, se empiezan a ahogar o de frente se desmayan, debería uno estar pensando en una reacción sistémica por picaduras de abeja. La que en los adultos o adolescentes no viene con las clásicas presentaciones de ronchas en todo el cuerpo, y hace que muchas veces los pacientes no crean que haya sido una reacción alérgica real. ¿Qué hacer en el caso de que haya una picadura de abeja? Bien, lo más importante es cómo sacar correctamente la lanceta, porque la lanceta hay que sacarle los primeros segundos y sin apretar la bolsita donde tiene todos estos elementos, porque uno, si aprieta esa bolsita, va a meter a nivel de piel, o a nivel en realidad o por la piel, va a meter todos estos elementos que van a ser los que van a dar una reacción mayor y más alergia. Entonces lo que hay que hacer es sacarla desde donde está introducida con la uña hacia afuera, ya no agarrarlo desde donde está la bolsita y hacia afuera, porque de esa manera uno apretó y metió todos los elementos hacia adentro. De ahí poner el frío local. En el caso de los pacientes que tienen reacciones alérgicas, debieran inmediatamente tratarse con la adrenalina, si es que esta indica ha tenido reacciones severas, y
a largo plazo se puede ofrecer la inmunoterapia para que no tenga una reacción severa en la próxima picadura. Hay que destacar que el riesgo va aumentando después de cada picadura, por lo tanto, si es que al principio de verano le pica una abeja y tiene una reacción sistémica, el riesgo de que haya una nueva reacción anafilactoide severa dentro de la próxima picadura, dentro de ese verano, es mucho más severa así que ya han pasado varios años. Esto se va perdiendo. Y eso es especialmente importante considerarlo en los niños. Entonces, si es que uno tiene una reacción severa, lo ideal sería evaluarse por algún alergólogo y ver el tratamiento correcto para evitar complicaciones futuras durante el verano. Vivir con anafilaxia. Experiencias con el uso de adrenalina. La adrenalina inyectada se usa para tratar las reacciones alérgicas graves que pueden poner en peligro la vida, es decir, las reacciones anafilácticas. Estas son causadas en la mayoría de los casos por alergia a alimentos, medicamentos, látex y picaduras de abeja o avispa. Todos los niños o adultos que hayan padecido una reacción anafiláctica tendrían que realizar un estudio de alergia para buscar su origen. Además, deben saber evitar los desencadenantes, aprender a identificar los primeros síntomas de las reacciones e iniciar el tratamiento lo antes posible con adrenalina. Las personas con riesgos de reacción anafiláctica deben llevar consigo siempre 1 o 2 dispositivos, manteniéndolos en sus envases de plástico bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Muy importante prestar atención a la fecha de caducidad y asegurarse de tener siempre un dispositivo disponible no caducado. Se debe conservar protegido de la luz, a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad, no en el baño. Retirar la tapa de seguridad. Acercar el dispositivo a la cara externa del muslo y presionar con firmeza. Se escuchará un sonido que indica que el dispositivo ha funcionado correctamente. Mantener el dispositivo firmemente en esta posición durante unos 10 segundos. Masajear la zona de inyección con los dedos durante unos segundos. No hace falta retirar la ropa, ya que la aguja está preparada para atravesarla. Después de utilizar el dispositivo, avisar o acudir al servicio de urgencias más cercano. Decir al médico que ha utilizado el dispositivo. Reacciona ante las reacciones. La información es el mejor tratamiento. Soy médico inmunólogo y vamos a conversar hoy sobre las alergias alimentarias. La alergia alimentaria es una respuesta exagerada de parte del sistema inmunológico a una sustancia inofensiva que en este caso es un alimento. La alergia alimentaria puede aparecer tanto en adultos como en niños, afectando en su mayoría de los casos a los niños, y esta afectación puede llegar hasta el 6% de la población total. Ya en los adultos en general puede afectar hasta un 3%. Las principales causas de alergia alimentaria en los niños son fundamentalmente la leche de vaca, el huevo, la soya, los frutos secos, los pescados y mariscos, y en los adultos las principales causas son los vegetales frescos, las frutas frescas, los pescados, mariscos, frutos secos y maní.
Dentro de las manifestaciones clínicas, existen dos tipos de manifestaciones clínicas en alergia alimentaria. Primero, la manifestación clínica inmediata, que consiste en síntomas que se caracterizan por urticaria, es decir, ronchas, angioedema o inflamación del tejido submucoso, como por ejemplo labios, párpados, o angioedema laringio, que puede producir dificultad respiratoria. Estos síntomas de alergia en general ocurren en forma inmediata después de haber consumido el alimento, eso quiere decir dentro de la primera hora de haber consumido el alimento. Y la alergia tardía se caracteriza por síntomas como deposiciones diarreicas, con mucosidad, y pueden ser acompañadas de sangre, que obviamente no sean explicadas por otra causa, reflujo gastroesofágico que no responda bien al tratamiento, dermatitis atópica generalizada, y retraso del fondo estatural en los niños que no sea explicado por otra causa, ¿ya? Entonces vamos a tener estos dos tipos de síntomas, los inmediatos y los tardíos. El diagnóstico de alergia se hace a partir de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Por ejemplo, las alergias inmediatas, un paciente que consume algún alimento, por ejemplo, un camarón, y que se enroncha en forma inmediata, se le hinchan los labios o tiene dificultad respiratoria. Y estas alergias inmediatas en general se pueden confirmar con un examen que es la IgE específica al alimento, en este caso sería la IgE específica a camarón, o el prick test al alimento sospechoso, que en este caso sería el prick test a camarón. Y con respecto a las alergias tardías, no existe un examen que se correlacione 100% con el diagnóstico de las alergias tardías. Lo que se recomienda es la dieta de eliminación y reintroducción, que consiste en que uno elimina de la dieta del paciente el alimento sospechoso que puede provocar estos síntomas tardíos que dijimos que eran las deposiciones con mucosidad o sangre, reflujo, y lo elimina por un periodo, se elimina de 2 a 4 semanas, y al cabo de ese tiempo, si es que los síntomas ceden, se vuelve a reintroducir el alimento y uno observa si es que se vuelven a reproducir los síntomas. Si es que es así, la alergia alimentaria entonces está confirmada, ¿ya? Esas son las maneras de hacer diagnóstico. La mejor manera de contribuir a controlar las alergias y el asma es reduciendo o eliminando los agentes alergénicos a los que estamos más expuestos en nuestro propio dormitorio. La cama es un punto crítico donde nos exponemos a una gran cantidad de alérgenos todos los días. La mejor manera para combatirlos es cubrir el colchón, almohada y plumón con cobertores antiácaros de avanzada tecnología. De esta manera evitamos el contacto de las mucosas nasales, bronquios y piel con los ácaros del polvo. Que me hace Marcos de las alergias raras hay montones, y la verdad que uno tiene muchas anécdotas bien impresionantes respecto a las alergias. Y efectivamente hay gente que tiene alergia, por ejemplo, al agua. Yo tuve la suerte de ver un caso en España, acá no me ha tocado verlo, pero era un desastre para la persona. Para mí fue una experiencia, digamos, pero la persona no se podía ni siquiera duchar, porque existe el eczema, existe la alergia al frío y al calor, que son poco habituales, pero se ven con cierta frecuencia. Entonces la gente que pone las manos en el agua fría le viene la alergia, o en el agua muy caliente le viene. Pero la alergia al agua, en que a la temperatura ambiente la persona se enroncha, es realmente excepcional. Y son muy pocos los casos publicados, y cuando existen son dramáticos, porque las personas no se pueden ni bañar. Esta persona que me tocó ver en ese momento se bañaba en vaselina, y después de bañarse, que lo hacía como a las 5 de la mañana,
tenía que descansar 2 horas tapada de antihistamínico para que las ronchas le bajaran y pudiera seguir el día de manera normal, ¿no? Así que existen cosas raras. La alergia al semen también existe. Son gente que tienen dificultad enorme en las relaciones sexuales, finalmente tienen que hacerla solo con preservativo, por lo mismo tienen dificultad enorme en embarazarse, y a esa persona en una relación sexual le puede venir una alergia que va desde una picazón en los genitales hasta un choque anafiláctico, ¿eh? Y es una cosa rara también, pero no extraordinariamente rara. Y hay muchas otras alergias exóticas. Esta misma alergia, por ejemplo, que te contaba, este niño que tenía una rinitis alérgica muy severa, que era totalmente irreductible, o sea, era muy refractaria a todo tipo de tratamiento, y buscándole la causa resultó ser que las partículas del látex de unas pelotas que tenían en la casa, y que él dormía, es fanático el niño, hasta tengo una foto, era lo que le producía la alergia. Ahora, lo terrible de esto, por ejemplo, y las cosas exóticas que pasan, es que la molécula, porque lo hicimos a través de diagnóstico molecular, ¿cierto? Entonces en nuestro diagnóstico molecular se pueden medir muchas moléculas del látex, y hay algunas que son más inocentes y que producen síntomas menores, y otras que pueden ser muy graves, y que si al niño lo operan le puede venir una anafilaxia en el pabellón. Y en particular este chico que se había sensibilizado jugando a la pelota, se sensibilizó a una molécula que es peligrosa. Entonces, gracias a Dios, a través de esta cosa fortuita de estudiar una alergia respiratoria, llegamos, ¿cierto?, a que tenía esta alergia, y por lo tanto ya podemos prevenir. Y si se va a operar, se tiene que operar en pabellón libre látex, que no podría ser peligroso. Es un dispositivo que tiene la dosis exacta para poder parar una reacción alérgica grave. La alergia grave es una alergia multisistémica que comprende más de un órgano o de un tipo de reacción de tu organismo. El autoinyector de epinefrina está indicado únicamente para los casos de anafilaxia. La anafilaxia es la reacción probablemente más temida entre los pacientes alérgicos, porque compromete las vías respiratorias, puede bajar la presión súbitamente y eventualmente puede ocasionar una asfixia. En ese caso, el único fármaco capaz de parar esa reacción con un tratamiento de choque es un autoinyector de epinefrina. Hay 2 dosis, una dosis para adultos y una dosis para niños. Esto es indicado únicamente por el doctor. No se puede automedicar no se puede autodiagnosticar. El autoinyector de epinefrina es un producto importado de Estados Unidos. Está solamente en 19 países disponible. En ese sentido, Chile somos afortunados porque lo tenemos disponible en Chile, en la Fundación Creciendo con Alergias, que se encuentra en el Centro del Alérgico. Este fármaco es un fármaco de poco acceso en general en el mundo. De vez en cuando surgen problemas de abastecimiento, pero nosotros hacemos todo lo posible por mantener un stock garantizado para nuestros pacientes. El autoinyector de epinefrina, el acceso al autoinyector de epinefrina es el nuevo proyecto que estamos llevando adelante como petitorio ante el Ministerio de Salud, porque nosotros creemos muy importante para nuestra comunidad que desde el Ministerio se pronuncie respecto al abastecimiento de este fármaco, a la cobertura de este fármaco, porque es un fármaco costoso y de difícil acceso, y también para generar políticas públicas respecto a los planes de acción en caso de que suceda una reacción grave, por ejemplo, en un establecimiento educacional. En otros países se han establecido protocolos de ayuda inmediata para los pacientes que sufren una anafilaxia, y en ese sentido nosotros estamos persiguiendo esos mismos objetivos.
soy Loreto Burnier, soy inmunólogo clínico y trabajo acá en el Centro del Alérgico. Y hoy día vamos a hablar sobre alergia a fármacos. Los primeros conceptos que hay que tener es que existen dos grandes tipos de reacciones a los fármacos. Las primeras son las reacciones predecibles, que también las llamamos tipo A, que son las secundarias a los efectos adversos esperables del remedio en sí. Estas reacciones son dosis dependientes y son conocidas previamente tanto por el médico como muchas veces por el paciente. Las otras reacciones son las reacciones tipo B o idiosincráticas. Las reacciones alérgicas están incluidas dentro de este grupo de reacciones tipo B y existen varios tipos de reacciones alérgicas, siendo las más comunes las mediadas por un anticuerpo llamado hemoglobina E y menos comunes son las mediadas por células inmunológicas. Las reacciones mediadas por los anticuerpos de tipo IgE son las reacciones alérgicas clásicas que uno siempre ha visto en las películas o cosas así, y que son las ronchas de urticaria, cuando se les hinchan el labio, se les hinchan los ojos, y la severidad está dada cuando ya empiezan a comprometer todo lo que es la vía respiratoria, empiezan con ahogo a nivel de las cuerdas vocales, no pueden hablar, se ponen roncos, y además después pueden haber con dificultad para respirar, con compromiso además de la guata, con náuseas y diarrea. Estas reacciones se pueden ver principalmente en la amoxicilina, la penicilina, y son las clásicas. Para estudiar este tipo de reacciones se hacen inmunoglobulina E en sangre, anticuerpo específico que le llamamos nosotros contra la amoxicilina o penicilina, y después se hacen estudios cutáneos, ya sea por test cutáneo o intradermoreacción, y según este rol se hace después la prueba de provocación al fármaco en sí para ver si es que el fármaco es el que está implicado o en otros los factores asociados. Los otros tipos de reacciones son las reacciones mediadas por células que ocurren cuando uno ya lleva varios días tomando el fármaco. Estas reacciones dan fiebre, dan aumento de volumen facial, dan eritema, dan hemorragia a nivel de piel y viene con compromiso de órganos internos como el hígado, el riñón o un gran compromiso de piel y este se sale. Estas reacciones más severas se ve con algunos tipos de fármacos como algunos antiinflamatorios, anticonvulsionantes y también por las penicilinas. El tipo de estudio de más que por higiene específica, al ser célula, es test de parche o intradermoreacciones de lectura retardada, el cual, si es positivo, confirma el diagnóstico, pero al ser negativo uno no tiene cómo descartarlo, ya que el uso de nuevo de esos fármacos implicados estaría contraindicado. Dentro de las reacciones, todas estas reacciones que se pueden ver por fármaco también lo producen muchas otras infecciones, y esto es especialmente común en niños. En niños se puede ver ciertas infecciones asociadas por estreptococo o algunas otras bacterias como el micoplasma o muchos otros virus como los enterovirus, pueden dar reacciones muy similares. Y esto además hace que se ensucie, ya que cuando uno ya va al doctor e indican antibiótico, empiezan a ver las reacciones cutáneas o sistémicas y creen que son los antibióticos y en realidad son las reacciones por virus. Por eso es bien importante el uso de antibióticos indicados por médicos y en el caso de tener la sospecha hacer el diagnóstico preciso y llegar al test de provocación para descartar o confirmar estos alergias fármacos. ¿Sabías que alrededor del 30% de la población mundial sufre de algún tipo de alergia? Las alergias provocan síntomas que disminuyen nuestra calidad de vida, llegando incluso a inhabilitarnos en nuestras tareas cotidianas. Existen alergias respiratorias, alergias a la piel, alergias alimentarias y alergias a fármacos. Muchas de estas se pueden prevenir y tratar a veces solo con educación y un cambio de hábito. Hasta hace poco, en Chile no existía ningún centro especializado en el cuidado de las alergias que fuese capaz de integrar todas las áreas relevantes en el tratamiento de estas patologías en un solo lugar. Es por esto que Sinalergia S.A., junto a la Fundación Creciendo con Alergias, la empresa estadounidense Perricone y el apoyo del Gobierno de Chile a través de Corfo,
se han unido para crear el Centro del Alérgico, un espacio que integra todas las áreas y disciplinas relacionadas con la prevención, tratamiento y control de cualquier tipo de alergias. En el Centro del Alérgico encontrarás lo necesario para solucionar tu problema de un modo integral con inmunólogos, alergólogos y otros especialistas en el tratamiento de las alergias, abarcando todas las áreas necesarias. Una tienda especializada en productos hipoalergénicos no medicamentosos de sin alergia, incluidos productos de control ambiental, alimentos especiales para alergias alimentarias y dietas sin gluten, artículos para el cuidado personal y muchos otros destinados a disminuir la carga de alérgenos en lugares claves. Consultas médicas con especialistas de primer nivel. Educación al paciente sobre los tipos de alergias y cómo identificar y manejar sus síntomas, test cutáneo y tratamientos. Además, el centro contará con la presencia y apoyo de la Fundación Creciendo con Alergias en materia de alergias alimentarias, contención para los familiares, beneficios especiales para sus socios y guías para mejorar la calidad de vida. Te invitamos a conocer el nuevo Centro del Alérgico, un proyecto único en Chile. Visítanos en Avenida Las Condes 6815, Región Metropolitana. Para información sobre productos, llámanos al 272-16976. Pide tu hora con un profesional llamando al 295-23200 o desde internet en www.centrodelalérgico.cl. Una alergia, eso lo van a ver después más en profundidad, ¿cierto? Pero hay muchos métodos para diagnosticar una alergia. El más sencillo, el más usado y muy bueno, por lo menos, es el test cutáneo. El test cutáneo después lo van a explicar cómo es, pero uno puede ver a través de la piel qué tipo de alergeno reacciona y saber a qué es lo que está sensibilizado el paciente. Están los exámenes de sangre también, que se pueden a través de un examen que se llama IgE específica, uno determina un anticuerpo que también puede ser específico de determinadas cosas. Y por último, estamos haciendo acá lo que se llama el test de Faber, que es un diagnóstico molecular, que en alergia alimentaria es muy importante, tiene un rol fundamental, pero en alergia respiratoria se pide menos. Yo lo he pedido en algunos casos y me he tocado una sorpresa impresionante, un niñito que tenía una alergia terrible, que no se curaba con nada y que finalmente terminó siendo una alergia al látex por las pelotas con que jugaba en la casa, en el colegio. Y eso no se hubiera diagnosticado de otra manera, pero es excepcional pedirle una alergia respiratoria. Con respecto al tratamiento, existen distintos tipos de tratamiento. Pero todos se basan en la eliminación del alergeno sospechoso. En general, las alergias inmediatas pueden tener consecuencias más graves porque pueden tener dificultad respiratoria y como manifestación más grave la anafilaxia, y entonces la evitación del alergeno tiene que ser estricta y tiene que haber mucho cuidado en la elaboración de los alimentos que los pacientes consuman, porque a veces por pequeñas cantidades que contengan los alimentos de algún alergeno al que el paciente le produce alergia, se puede desencadenar una reacción fatal. Y en general las alergias inmediatas no se pasan, ¿ya? O sea, son alergias que son persistentes en el tiempo. En cambio, en las reacciones tardías, en general tienen mejor pronóstico, aparecen más habitualmente en la niñez y uno excluye el alergeno alimentario en tiempo, que esa exclusión depende del paciente, pero en general puede ser entre 6 meses a 1 año, y después de ese tiempo de exclusión estricta uno vuelve a reintroducir el alergeno alimentario y la gran mayoría de los pacientes lo toleran.
¿Sufres de asma o alergias? Sinalergia es una empresa especializada en productos de control ambiental para combatir las alergias como el asma bronquial, la rinitis y muchas otras. Representamos a las mejores marcas de Estados Unidos. Nuestros productos son naturales, no son tóxicos ni dañan el medio ambiente. La mejor manera de contribuir a controlar las alergias y el asma es reduciendo o eliminando los agentes alergénicos a los que estamos más expuestos en nuestro propio dormitorio. La cama es un punto crítico donde nos exponemos a una gran cantidad de alérgenos todos los días. La mejor manera para combatirlos es cubrir el colchón, almohada y plumón con cobertores antiácaros de avanzada tecnología. De esta manera evitamos el contacto de las mucosas nasales, bronquios y piel con los ácaros del polvo. X-Mite es un tratamiento de limpieza para alfombras que además neutraliza y desactiva los agentes alergénicos del polvo, el pelaje de su mascota y algunos pólenes. Hágalo en solo 3 simples pasos. Espolvoree uniformemente sobre la alfombra. Cepille el X-Mite con un cepillo limpio o escoba. Espere 3 horas para permitir que el X-Mite surta efecto, aspire con una aspiradora y listo. Con una sola aplicación del X-Mite mantendrá sus alfombras y tapices libres de agentes alergénicos durante 2 a 3 meses. El spray ADS permite controlar los síntomas de asma y alergias provocados por hongos, ácaros del polvo y la caspa de algunos animales. Puede rociar en sillones, alfombras, tapices, cortinas, cojines y muebles. Con una rociada del spray ADS, su habitación quedará protegida durante 2 meses. Y para telas con colores blancos puros, recomendamos utilizar el spray ADMS. Con una aplicación al mes, mantendrá su habitación libre de alérgenos. Tanto el spray ADS como el ADMS son fabricados con productos naturales. No son tóxicos, no poseen fragancias ni compuestos volátiles y son amistosos con el medio ambiente. Recomendados para el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. El champú para mascotas Pet Plus permite que todos puedan compartir con sus mascotas, evitando los agentes alergénicos de su pelaje. Realice como mínimo un baño al mes con Pet Plus. Puede usarse en perros, caballos, hámsters, hurones y otros animales. No es recomendable para gatos. El champú para mascotas Pet Plus acondiciona y limpia la piel de los animales, neutraliza los alérgenos de la caspa de animal, protege de pulgas y garrapatas, contiene sulfactantes no iónicos, emolientes y bases naturales. Athena Allergy. Nickel Solution previene la dermatitis que a muchas personas les producen los objetos metálicos que contienen níquel, como aros, celulares, relojes, botones de metal, cierres, tijeras, lentes, botones de jeans, cierres de sostén y mucho más. El Nickel Alert testea rápida y fácilmente sus joyas y otros metales para verificar si contienen níquel. Si el cotonito impregnado con 2 gotas de Nickel Alert se pone de un tono rosado al frotar el metal, significa que el producto tiene níquel. Si es así, cubre la superficie de contacto con el Nickel Guard. Debe aplicar 3 finas capas con un intervalo de 15 minutos cada una y listo. Nickel Solution es recomendada por los principales dermatólogos en Estados Unidos para prevenir la dermatitis causada por el níquel. No contiene tolueno, formaldehído ni ftalato, que podrían causar una dermatitis de contacto secundario. El cinturón de vestir Nickel Smart es una excelente solución para los alérgicos al níquel, de línea clásica, cuero fino y fabricado con mano de obra de calidad. Evite las reacciones alérgicas que ocasionan las hebillas que contienen níquel con Sinalergia. Visítenos en sinalergia.cl.
tardes. Mi nombre es Diego Dunate. Yo soy pediatra broncopulmonar infantil. En esta oportunidad vamos a hablar de asma bronquial en niños. Primero tenemos que aclarar, definir qué es lo que es el asma bronquial. El asma bronquial es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias que hace que estos niños tengan una sensibilidad mayor a ciertos factores del medio ambiente. Ahora, el asma en general se manifiesta básicamente con síntomas respiratorios, como decíamos, con una bronquitis obstructiva, o sea, obstrucción de los bronquios. Y eso produce básicamente síntomas de tos, dificultad para respirar, sibilancias, también puede producir opresión torácica o pecho apretado, y también, ¿no es cierto?, en algunas ocasiones una respiración más agitada. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona el asma? ¿Por qué se produce el asma? ¿Qué origina el asma? Básicamente hay tres factores que originan el asma, ¿no es cierto? Está el factor genético familiar, donde el antecedente de alergia es muy importante. Hay que recalcar que la gran mayoría de los niños que son asmáticos son por factores de alergia. El otro factor que puede producir son los factores ambientales, que van a ayudar, ¿no es cierto?, en el caso de los niños alérgicos, a que se desencadenen las crisis. Y el tercer factor, que es menos frecuente, pero también hay que tenerlo presente, es el factor emocional. Ahora bien, ¿cómo se reconoce el asma? El asma básicamente uno tiene que sospechar en aquel niño que tiene tos, principalmente en la noche y al agitarse. No es una tos de resfrío, no es una tos que esté asociada a cuadros infecciosos respiratorios, sino que es una tos persistente, básicamente nocturna, al agitarse, y también puede ser de madrugada. Ahora, cuando los síntomas de asma son mayores, o sea, el grado de obstrucción bronquial es mayor, ya no solo hay tos, sino que aparecen los otros síntomas, ¿no es cierto?, que yo ya les relaté, ¿no es cierto?, esta dificultad para respirar, el pecho apretado y la sibilancia. Las sibilancias son el pito que se puede escuchar en algunos niños, incluso cuando están obstruidos, se puede escuchar a distancia. Ahora, ¿cuáles son los factores ambientales que pueden ayudar a desencadenar una crisis asmática? Básicamente los factores ambientales podemos dividirlos en factores ambientales intradomiciliarios y factores ambientales extradomiciliarios. El factor ambiental intradomiciliario, el más importante de ahí es el humo de tabaco, pero también están otros factores intradomiciliarios como son las mascotas, como son los hongos y sobre todo el ácaro del polvo de habitación. En los factores extradomiciliarios está la contaminación ambiental y básicamente es lo que más predomina.
la dermatitis atópica. Esta es una enfermedad que su diagnóstico es clínico. Eso significa que el médico, con los antecedentes que le aporta el paciente, con sus signos, con sus síntomas, más el examen físico, con eso es suficiente para establecer el diagnóstico. Ahora, nosotros a veces nos basamos en algunos exámenes para tratar de identificar algunos gatillantes de esta dermatitis. Si bien es una enfermedad crónica inmunológica, a veces hay gatillantes que uno puede reconocer. En el 80% de los casos uno puede buscar y encontrar un alergeno. Un alergeno significa una sustancia que le está dando alergia al paciente y le brota esta dermatitis. Sin embargo, hay un 15 o un 20% de los pacientes en que no se identifica un alergeno. Y estas son las dermatitis atópicas que podemos llamar intrínsecas, es decir, cuando la piel lo permite, es decir, cuando la piel pasa por periodos en que no está exacerbada, uno puede pedir pruebas cutáneas, prick test o test de parche, a algunos alimentos, a inhalantes, entre otros. Y en el caso de los exámenes de sangre, uno los prefiere cuando no se pueden hacer las pruebas cutáneas y básicamente son IgE específicas para determinados inhalantes o alimentos. Vamos a hablar del tema de anafilaxia. La anafilaxia es la reacción alérgica más severa que puede presentar un paciente en contra de una sustancia que en general es inofensiva para el sistema inmunológico y se caracteriza por tener un inicio brusco desde el contacto con el alergeno y afectar a dos o más sistemas del organismo. La mayoría de las anafilaxias tienen compromiso de piel, como urticaria, que es la aparición de las ronchas, o angioedema, que es inflamación de los párpados, los labios, o angioedema de la laringe, que puede producir dificultad respiratoria. Pueden tener síntomas digestivos, como los vómitos explosivos. Pueden tener también síntomas cardiovasculares, como la baja de la presión arterial, síntomas del sistema nervioso central, como la pérdida de conciencia. También puede haber síntomas abdominales, como los cólicos abdominales o cólicos uterinos. Y una característica muy importante es la picazón o el prurito, que es muy característico de la anafilaxia, el prurito palmoplantar y de cuero cabelludo. Estos síntomas en general ocurren inmediatamente después de tener el contacto con esta sustancia, es decir, antes de la hora de haberse expuesto, ¿ya? Y las principales causas de anafilaxia en el mundo son los alimentos, fundamentalmente el maní, los mariscos, como el camarón, el sésamo también causa anafilaxia, y con respecto a los medicamentos, los principales causantes de anafilaxia son los antibióticos, fundamentalmente los beta-lactámicos, y los antiinflamatorios no esteroidales. Bueno, los beta-lactámicos como la amoxicilina o la penicilina. Y también otro causante de anafilaxia importante son las mordeduras por veneno de abeja o avispa, ¿ya? Así que el veneno de estos seres que se llaman himenópteros también es una causa importante de anafilaxia. También hay otras causas más raras de anafilaxia, como por ejemplo la anafilaxia por frío o la anafilaxia idiopática, en que no existe una causa. Hay factores que son favorecedores de anafilaxia, como por ejemplo el ejercicio físico, el alcohol o los antiinflamatorios, que en un paciente en que no tenga estos factores favorecedores puede ser que se enfrente a esta sustancia inofensiva y que no lo presente. Pero al estar estos dos factores en contacto, es decir, el alergeno más el factor favorecedor,
se produce la anafilaxia. Hay algunos pacientes que tienen más riesgo, que son de riesgo para presentar la anafilaxia por su edad. Por ejemplo, los niños que son muy pequeñitos, en general es poco probable que ellos puedan expresar que tienen alguna molestia, entonces ese es un grupo de riesgo porque no son capaces de expresar sus síntomas. Las embarazadas también es otro factor, es un grupo de riesgo porque las embarazadas en general están expuestas a tratamiento antibiótico o a tratamientos durante el embarazo. Los adolescentes que en general a veces son irresponsables y no toman en cuenta sus alergias, y los ancianos por la polifarmacia que ellos tienen y que en algunos casos puede producir que ellos no respondan muy bien al tratamiento contra la anafilaxia. El tratamiento de la anafilaxia consiste en la administración de adrenalina, que es el medicamento que salva la vida en los pacientes que producen la anafilaxia. Lo que está recomendado es la administración de la adrenalina en forma intramuscular en el muslo, que es lo que se ha demostrado que tiene más rápida y mejor absorción, y esa adrenalina puede ser administrada por el propio paciente a través de un autoinyector de adrenalina, o puede ser administrada también por otra persona a través de este autoinyector, o en un servicio de urgencia por otra vía, digamos por otro tipo de administración, pero siempre por la vía intramuscular. Ahora, es importante que todo paciente que sufra una anafilaxia porte su autoinyector de adrenalina, porque este autoinyector salva la vida al paciente. ¿Ya? También en los casos de anafilaxia, el paciente, además de administrarse el autoinyector, lo ideal es que permanezca con las piernas en alto y que ojalá no se ponga de pie, porque en las anafilaxias lo que ocurre es que la presión arterial baja muy rápido, y si el paciente se pone de pie puede desmayarse. También es importante que el paciente llame a una ambulancia o a algún familiar cercano para que lo vaya a buscar y lo traslade rápidamente al servicio de urgencia. Y el tratamiento también consiste en la administración de oxígeno, de suero y de corticoides y antihistamínicos una vez que ya el paciente está compensado de la parte respiratoria o del compromiso de conciencia. La Fundación Creciendo con Alergias ha luchado por conseguir logros tan importantes como el subsidio estatal de las fórmulas para alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Abogó también por lograr que haya una ley de etiquetados que obliga a estipular si los productos procesados contienen algunos de los 8 alimentos considerados más alergénicos. Y hoy también logró convertirse en el único importador de autoinyectores de adrenalina y mantiene un stock permanente disponible para vender a quien lo requiera. Respecto al fármaco, cualquier paciente que lo necesite puede escribirnos, contactarnos, viene con su receta y nosotros se los vendemos. Hay formas de hacerse socios de la Fundación justamente para seguir apoyando estos programas, porque cuando salen este tipo de situaciones que nos obligan a actuar inmediatamente y actuar rápido, por ejemplo, para no desabastecer de este fármaco aún en ese momento se necesitan recursos inmediatos. La Fundación opera en las instalaciones del Centro del Alérgico, en Las Condes, donde atienden destacados especialistas y se realizan modernos exámenes asociados a las alergias. Lo último que ha aparecido, aparte de lo tradicional, digamos, como el test cutáneo y la IgE específica, es hacer lo que se llama el diagnóstico a través de moléculas, componentes moleculares. Dependiendo del tipo de molécula en ese alimento que le está dando la alergia a la persona, es el pronóstico. Sabemos ahora que hay algunas moléculas, por ejemplo, si tú tienes alergia a la leche, hay algunas moléculas que son índice de que esa alergia se te va a pasar, que vas a tener un tiempo con la alergia y se te va a pasar. Sin embargo, si tú tienes alergia a otra molécula, ese es un marcador de que tu alergia no se va a pasar, sino que va a permanecer. Acá
tenemos nuestro refrigerador donde está lleno de alimentos, pero que yo puedo comer, y la mayoría son como saludables. ¿Cómo se aprende a vivir con el riesgo de anafilaxia? Los caminos han sido súper distintos. Cuando él era chico, por supuesto que uno estaba siempre preocupado de qué es lo que come, de que no vaya a tomar algo que no pueda comer, enseñándole a él también. Pero Juan Pablo hoy día tiene 12 años y la vida se nos enfrenta de una manera distinta. Empieza a salir, empieza a tener que él preocuparse por portar su autoinyector de epinefrina, empieza a tener que preocuparse por temas tan del día a día, puede ser, o de la adolescencia, como es el empezar a conocer niñitas, los besos, que la niñita no haya comido, por ejemplo, algún fruto seco, que no haya tomado leche, porque incluso ese contacto le podría provocar a él también una anafilaxia. Las que son no inmediatas, sino tardías, ¿cómo se tratan? El tratamiento principal es eliminar el alimento que produce los síntomas. La terapia de desensibilización, que consiste en dar a probar pequeñas cantidades de lo que provoca alergia en un ambiente controlado, es la que finalmente ayuda a tolerar bien ese alimento. Esto también se hace en casos de anafilaxia, para ir disminuyendo el riesgo al consumir un producto prohibido de manera accidental. ¿Ese niño puede en la vida adulta no ser alérgico? Lo más probable es que ese niño no vaya a ser alérgico a esos alimentos. O sea, es muy raro el niño, sobre todo en los que tienen estas alergias tardías, que mantenga la alergia tardía a nivel de, o sea, cuando van creciendo en periodo escolar o adolescencia. Eso es muy raro. Y normalmente esta alergia tiende a pasar durante los 2 primeros años, 3 años. Hay niños que son más rápidos o menos rápidos en tolerar el alimento. Posteriormente en la vida sí se pueden hacer alérgicos a otras cosas, pero eso es imposible saberlos. Los antecedentes familiares son el principal factor de riesgo. Si uno quisiera aminorar el riesgo de tener un hijo alérgico, habría que evitar tener un parto prematuro y promover el parto vaginal, así como también ingerir antibióticos solo en casos realmente imprescindibles. ¿Qué otro consejo le daría a las mamás que están recién empezando este camino, están con todos los nervios y la incertidumbre? Primero, confiar en la intuición y buscar y seguir buscando hasta encontrar un especialista que valide lo que uno está percibiendo. Y el otro especialista que yo recomiendo es un nutricionista experto en alergia alimentaria. Y el tercer consejo que yo daría es lograr transmitir al entorno cercano de qué se trata esto, porque a mucha gente le pasa que ha logrado estabilizar a sus hijos, pero va a comer a la casa de la mamá y la mamá le da helado para que pruebe y la guagua se desestabiliza totalmente. Si uno no tiene apoyo del entorno cercano, se hace súper difícil. Más chicos uno tiene que estar con ellos, pero en la medida en que uno les va enseñando, ellos solo se van dando cuenta, porque además ellos también saben cuando las cosas les caen mal y ya no quieren sentirse así de mal. Y por lo tanto, la invitación siempre es a que las mamás traten de decirle a su entorno: mi hijo es un niño normal, solo tiene esta enfermedad, ayúdenme a que no coma lo que no puede comer. Y eso los hace súper integrados, súper participativos y niños súper felices. Hola, mi nombre es Diego Aldunate, yo soy pediatra, broncopulmonar infantil y estoy muy dedicado a la alergia respiratoria infantil. Trabajo aquí en el Centro de Alérgicos y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y muy interesante para los padres. Se trata de una pregunta que nosotros los médicos recibimos en consulta en todo tipo de especialidades: pediatras, otorrinos, inmunólogos, alergólogos, médicos generales, y que dice: doctor, ¿mi hijo está con alergia o está resfriado? A simple vista esta pregunta parece ser fácil de responder, pero a decir verdad no es así. En muchos casos es bastante complicado. Los síntomas, hay síntomas que pueden estar en las dos patologías. Esto básicamente se produce sobre todo en los niños más pequeños, donde el síntoma de la tos
es bastante frecuente en ambas patologías, tanto en la alergia como en las infecciones respiratorias. Y por eso tenemos que nosotros tratar de tener una muy buena historia clínica, hacer un buen examen físico para poder dilucidar lo que se nos plantea. Veamos, en primer lugar, ya hice mención en los niños más pequeños. Mientras más pequeño el niño, el síntoma de tos es más frecuente en la rinitis alérgica. Muchas veces estos niños manifiestan una tos porque tienen una mucosidad que descarga hacia atrás de la nariz, lo que nosotros nos llamamos descarga posterior o retronasal. Y esa descarga de secreción va a la vía respiratoria y produce el reflejo de tos. Por lo tanto, la tos no solo es un indicador de un cuadro respiratorio agudo infeccioso, sino que, como estamos viendo, ¿no es cierto?, también se nos presenta en los niños, sobre todo en los más pequeñitos. Ahora, entremos de lleno, ¿no es cierto?, a tratar de dilucidar en la historia, ¿no es cierto?, clínica, cómo podemos diferenciar estas dos cosas. En la historia clínica, primero, es súper importante la historia familiar. En la historia familiar, lo primero que hay que preguntar, ¿no es cierto?, es si hay antecedentes de alergia. Ojo que aquí hay muchos adultos y sobre todo los papás. Tú le preguntas, ¿tiene alergia? Y te dicen no, no tengo alergia. Sin embargo, uno escarga un poquitito más y dice, pero de repente en primavera tienes molestia en la nariz, como estornudo, te pica. Ah, sí, pero es poco. ¿Tomas algo? No, no necesito tomar nada. Y te dura mucho, no, me dura un par de meses y la verdad que no. Ellos consideran eso que no es alergia, pero sí tienen claros síntomas de alergia, a pesar de que la intensidad de esta alergia sea un grado leve, por lo cual no le dan mayor importancia. Además, no les afecta su calidad de vida, no les afecta el sueño, no les afecta la actividad deportiva, no les afecta en el trabajo. Pero sí es importante por el factor hereditario para sus hijos. El spray ADS permite controlar los síntomas de asma y alergias provocados por hongos, ácaros del polvo y la caspa de algunos animales. Puede rociar en sillones, alfombras, tapices, cortinas, cojines y muebles. Con una rociada del spray ADS, su habitación quedará protegida durante 2 meses. Y para telas con colores blancos puros, recomendamos utilizar el spray ADMS. Con una aplicación al mes, mantendrá su habitación libre de alérgenos. Tanto el spray ADS como el ADMS son fabricados con productos naturales. No son tóxicos, no poseen fragancias ni compuestos volátiles y son amistosos con el medio ambiente. Recomendados para el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. ¿Qué es lo que causa la dermatitis atópica? La verdad es que es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad multifactorial, es decir, hay muchos factores que inciden en el desarrollo de esta enfermedad. Por un lado, ya se han reconocido varios genes que están alterados en los pacientes con dermatitis atópica. Genes principalmente que participan en ciertas proteínas y lípidos que están presentes en nuestra piel. La proteína más importante en la estructura, en la armazón de la piel, es la proteína llamada filagrina. Y se ha observado que hay alteraciones del gen de esta proteína de la filagrina en los pacientes con dermatitis atópica. Y esto hace que tenga una alteración en la estructura de la piel. Tenemos que pensar que esta piel es como unos ladrillos, es como un muro de ladrillos que impide la llegada de inhalantes, de alergenos de exterior, que impide la entrada de bacterias. Y si nosotros este muro lo tenemos roto porque esta proteína no funciona bien, va a ser muy fácil para bacterias colonizar la piel. Va a ser más fácil también para
los alergenos que ingresan a nuestra piel y nos sensibilicen, es decir, nos provoquen una alergia. Por lo tanto, tenemos un paciente que tiene una estructura en la piel alterada que va a favorecer que esta piel se infecte y así también se inflame, va a favorecer que entren alergenos a nuestra piel y que nos vayamos haciendo alérgicos a distintas cosas del ambiente. Y en segundo lugar, hay otros genes que tienen que ver con los lípidos de la piel. La piel, aparte de tener estas proteínas, tiene ciertos lípidos, ciertas grasas que nos ayudan también a protegernos, ¿ya? Cuando fallan estas grasas, por ejemplo la ceramida, que es un lípido fundamental para evitar la pérdida de agua de nuestra piel, entonces cuando el paciente tiene disminuido este gen, tiene disminuido este lípido, favorece la pérdida de agua de nuestra piel y eso la reseca. La piel seca va a comenzar a picar, la picazón va a generar que el paciente se rasque, como había mencionado también, van a haber más bacterias, va a ser más fácil que colonicen, al rascarse, al romperse más la piel, se coloniza, se infecta, se inflama y se va progresando toda esta enfermedad. Y evitar, cuando el paciente tiene alguna alergia identificada, el gatillante alergénico, evitar en los alimentos que le pueden provocar la alergia, si es que es algo del ambiente, evitar el factor ambiental. Cuando ya no se puede evitar o se desencadenan los síntomas más severos, uno tiene que recurrir a fármacos, a cremas como corticoides, tópicas, antiinflamatorios en general, antialérgicos para la picazón, ¿ya? Y eso hay que verlo con el médico porque son medicamentos que hay que ver en qué momento se usa, dependiendo de la gravedad del paciente, dependiendo de la exacerbación que tenga. A veces en cuadros muy severos hay que usar tratamientos permanentes y eso siempre tiene que ser supervisado con el médico. Pero lo básico es evitar los gatillantes, tener una piel bien hidratada, algún tratamiento para la picazón y eso de base debería cumplirlo todos los pacientes con una dermatitis atópica. Athena Allergy. Nickel Solution previene la dermatitis que a muchas personas les producen los objetos metálicos que contienen níquel, como aros, celulares, relojes, botones de metal, cierres, tijeras, lentes, botones de jeans, cierres de sostén y mucho más. El Nickel Alert testea rápida y fácilmente sus joyas y otros metales para verificar si contienen níquel. Si el cotonito impregnado con 2 gotas de Nickel Alert se pone de un tono rosado al frotar el metal, significa que el producto tiene níquel. Si es así, cubre la superficie de contacto con el Nickel Guard. Debe aplicar 3 finas capas con un intervalo de 15 minutos cada una y listo. Nickel Solution es recomendada por los principales dermatólogos en Estados Unidos para prevenir la dermatitis causada por el níquel. No contiene tolueno, formaldehído ni ftalato, que podrían causar una dermatitis de contacto secundario. Soy presidenta del directorio de la Fundación Creciendo con Alergias. La Fundación Creciendo con Alergias se creó en el año 2008 bajo la iniciativa de un grupo de padres que tenían en común una característica muy especial, que eran padres de niños alérgicos a la proteína de leche de vaca y a otros alimentos. En esos años nos tocó a nosotros iniciar realmente desde cero. Cero apoyo social, cero conocimiento de la sociedad, de la comunidad respecto a qué era este diagnóstico, cómo se trataba y qué cuidados tenían que haber. Empezamos realmente en un escenario bastante desolador. Las familias en diagnóstico transitaban de doctor en doctor sin conocer qué finalmente podían hacer para ayudar a sus hijos. Cuando nosotros nos reunimos y fundamos esta organización sin fines de lucro, lo hicimos bajo 3 premisas fundamentales. La primera era que
necesitábamos entregar a las autoridades de salud de Chile un petitorio en la que solicitábamos primero conocer de cuántos pacientes estábamos hablando en Chile, porque para poder elevar la urgencia y la notoriedad necesitábamos saber cuántos somos realmente. No había ninguna estadística. Lo segundo era instalar una ley de etiquetas que en los productos empaquetados que diga si un producto contenía o no contenía los alergenos comunes que afectaban a la población chilena. Y nuestro pedido de fondo hace 10 años, y probablemente el más importante y emblemático que ha sido la bandera de nuestra fundación, era lograr que el Estado se haga cargo del tratamiento para los niños alérgicos a la proteína de leche de vaca, que era muy costoso. El tratamiento para estos niños que no pueden tomar leche de vaca tiene un costo muy alto. Consumen unas fórmulas especiales que cuestan entre 30.000 a 40.000 pesos cada una, y hacen un presupuesto obviamente entre 300.000 pesos a más por mes, que es un presupuesto insostenible para cualquier familia. Iniciamos esta fundación con un grupo de padres muy convencidos que teníamos que conseguir soluciones para estos niños que prácticamente estaban desprotegidos de sus derechos fundamentales, que era un derecho a la salud en la primera infancia. Nos dedicamos a reunir voluntarios, a reunir casos, hasta que llegamos al ministerio con estas bases, este petitorio con fundamentos robustos, fundamentados, con casos reales y estadísticas internacionales que respaldaban nuestro petitorio. En el transcurso de estos años hemos visto gratamente lograr que se solucionaron muchas de nuestras demandas. La primera fue la ley de etiquetas. En este momento en Chile existe una ley de etiquetas desde el año 2010 que exige que todo producto empaquetado advierta si contiene alguna de las sustancias alérgenas que le hacen más daño a la población. Este es un logro icónico para la historia de Chile, ya que Chile fue el primer país de la región en legislar la presencia de alergenos comunes en sus productos. Es el modelo de Latinoamérica, porque después de nosotros siguió Brasil, que también 4 años después logró la misma regulación para su población.